Permite que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tienes preparado para nosotros. Utiliza al pastor Quintero para que su mensaje pueda ser tuyo, llevado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, estamos contentos de verles nuevamente y vamos a darle la oportunidad que ustedes también estén contentos. Voltea a su lado y sonríale y salude a la persona que está a su lado. Dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Cada noche tenemos una música que nos eleva al trono celestial antes de poder escuchar la participación del sermón del pastor Quintero. Esta noche Melody estará llevándonos al trono de la gracia del Señor a través de esta música especial. Y enseguida de ella entramos entonces al tema de esta noche. Siento el peso de cada pecado, luego veo hacia la cruz y el dolor que soportó. Espinas no pudieron callar tu amor, y es en esa cruz que fuerte soy. Hazme ciego para ver y sediento de tu gracia en mi vivir. En angustia y en injurias tengo paz en tu poder. Si débil estoy, yo fuerte soy. Yo pasé torturas y aflicciones, jamás temeré, pues sé, contigo siempre estoy. Encuentro en ti poder y fuerzas para seguir, y aun en prueba soy, yo fuerte soy. Hazme ciego para ver y sediento de tu gracia en mi vivir. En angustia y en injurias tengo paz en tu poder. Si débil estoy,
yo fuerte soy. Buenas noches, hermanos. Esta noche voy a darles el sermón que me habían colocado ustedes el día martes, así que estoy tratando de seguir el orden que el pastor hizo. Una mezcolanza de varios sermones aquí, me unió como tres, agarró sermones como de varias series y las revolvió, pero bueno, les damos el privilegio de hacer este tipo de revolturas. Esta noche voy a hablarles acerca de cómo sobrevivir en Babilonia. Ayer nos dimos cuenta que nos ha tocado vivir en la peor época de la historia. Es una época en la que Satanás ha hecho habitación en este planeta, y por eso es que Babilonia, su característica principal, es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible. Una sociedad controlada prácticamente por los medios masivos de comunicación, y a su vez estos medios masivos de comunicación controlados por Satanás han hecho prácticamente imposible al ser humano sobrevivir en un ambiente hostil. Babilonia, muchas veces los miembros de iglesia creemos que es la iglesia católica, que es la iglesia romana. Bueno, es cierto, la iglesia romana forma parte de Babilonia, pero no es todo Babilonia. Babilonia es la civilización en la cual nos encontramos tú y yo. Está conformada por las miles de iglesias cristianas y no cristianas que están en este planeta. Está conformada por, obviamente, la primera bestia, la segunda bestia, todos los países que han en algún momento apoyado a Satanás en su lucha en contra de Dios, y han conformado la cultura, la civilización que conocemos hoy en día. Y esa es la gran Babilonia que en algún momento en el pasado fue edificada y se ha presentado como un ejemplo para nosotros que hemos de vivir al final de los tiempos. La sociedad más difícil para vivir en ella. Hay un programa de televisión, algunos de ustedes tal vez lo han tenido oportunidad de verlo, en el que toman a un hombre y lo avientan en algún lugar inhóspito de la tierra, y ya sea en un desierto, ya sea en algún lugar con hielo, ya sea en algún lugar con pantanos, o en algún lugar selvático, alejado de cualquier ayuda, alejado de cualquier civilización. Y el programa se trata de que va el hombre con un camarógrafo y trata de sobrevivir y trata de encontrar la manera de salir de ese lugar. Y a mucha gente le gusta el programa porque aprenden muchas cosas acerca de supervivencia, de cómo salir adelante en situaciones extremas, cómo hacer fuego, cómo no hacer fuego, cómo salir adelante en algún lugar en el que hace mucho calor, cómo conseguir agua, cómo no conseguir, obviamente que te ataquen los mosquitos, o cómo evitar las enfermedades. Y bueno, el programa se trata de sobrevivir en algún lugar inhóspito de la tierra. Algunos de esos lugares simple y sencillamente son imposibles de sobrevivir. Para ti y para mí, si nos aventaran en alguno de esos lugares inhóspitos, en algún desierto, lejos de la civilización, tal vez nos moríamos allí. Si nos aventaran en algún lugar donde no hay lugar de cobijarse, en un lugar que es muy frío de noche, tal vez ahí mismo nos moríamos, no tendríamos forma de sobrevivir. Necesitamos un manual, algún tipo de manual que nos diga qué hacer paso a paso, lo que tenemos que hacer desde que caemos en ese lugar hasta que finalmente terminemos. Bueno, déjenme decirles que a ti y a mí nos ha tocado vivir en una época terrible y necesitamos un manual, y de eso te voy a hablar. Dios no nos ha dejado sin manual, Dios nos ha dado un manual de supervivencia. Este sermón se llama Cómo sobrevivir en Babilonia, y te voy a hablar acerca de ese manual que el Señor dejó escrito. Si ustedes abren sus Biblias y vamos por un momento al libro de Daniel. Daniel y sus 3 amigos fueron arrojados a la ciudad de Babilonia, la peor época de la historia.
podemos decirlo así. Y Dios en su misericordia les dio a Daniel y a sus 3 amigos una serie de experiencias simple y sencillamente maravillosas. Y Dios le pidió a Daniel que las registrara, las historias, las profecías, las visiones y todo lo que tuvo. Y ese pequeño manual de 12 capítulos, el Señor le dijo que lo escribiera, Daniel capítulo 12, versículo 4, y le dijo: mira, Daniel, cierra las palabras y sella este libro. ¿Hasta cuándo iba a estar sellado este libro? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y la ciencia se va a aumentar, la época en la que la ciencia va a aumentar, la época en la que vamos a tener televisiones, la época en la que vamos a tener internet, la época en la que estamos viviendo tú y yo. El Señor le dijo: ese libro lo vas a cerrar y lo vas a sellar. En el tiempo del cumplimiento van a venir las personas y ninguno de los impíos lo va a entender, pero lo van a entender los entendidos. Los entendidos van a comprenderlo. Mira lo que dice versículos 9 y 10, ya que están allí. Y dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán ¿quiénes? Los entendidos. Tu libro está cerrado y sellado para el tiempo del fin. Veamos algunas estadísticas acerca de la sociedad en la que estamos viviendo tú y yo. Tenemos sonido, ¿verdad? A este video le llaman casualidades de guerra, y te da algunas estadísticas acerca de la sociedad. Uno de cada 3 jóvenes van a quedar emborrachados en este mes. La sociedad en la que vivimos. 1 de cada 4 utilizan drogas, de los jóvenes que conoces en este país. 8,000 de los jóvenes de hoy quedan enfermos de alguna enfermedad de transmisión sexual cada año. Un millón de las jóvenes adolescentes van a quedar embarazadas en este año. 340,000 van a optar por abortar. Una de cada 10 jovencitas van a ser violadas. 1 de cada 10. Todos van a ver 14,000 referencias sexuales en la televisión en el año. Todos los jóvenes. 9 de cada 10 jóvenes ven pornografía a través del internet. 1 de cada 2 muchachos, jovencitas, ya no son vírgenes. 1 de cada 2 en este país. 40% de los muchachos de este país se hacen algún tipo de cortadas o se infligen algo en el cuerpo. 1 de cada 5 contemplan en algún momento suicidarse. $1,500 finalmente se quitan la vida cada año. El 53% de los muchachos creen que Jesús pecó. El 83% de los jóvenes creen que la verdad es relativa, que no hay una verdad absoluta. 83%. El 65% no saben decir qué religión es la verdad. Y todos necesitan obviamente ser alcanzados. Ese es el tipo de sociedad en el que nos encontramos tú y yo. Esta es una cita que habla acerca de cómo puedes hacer que los muchachos se conviertan en una sociedad como la que estamos viviendo tú y yo. Una sociedad en la que puedes encontrar el caos y el sentido de no valer. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es la civilización que la profecía nos habló que habría de venir en el tiempo del fin. Es la sociedad, la última sociedad en la que los seres humanos van a vivir. Se llama Babilonia. Esa última sociedad. ¿Y por qué Babilonia? Porque Babel fue aquella torre donde los seres humanos decidieron vivir sin Dios. Decidieron a seguir su plan y no confiar en los planes de Dios. Decidieron hacerse de un hombre, hacerse grandes y no tener a Dios en su noticia. Y se levantó una sociedad que no iba a tomar en cuenta a Dios para nada. Y esa sociedad el Señor
envió su espíritu y confundió sus lenguas y se dividieron, y a partir de ese momento a ese lugar se le llamó confusión. Babilonia es un sinónimo de confusión, y eso es exactamente lo que reina en nuestra época. Hay tanta confusión, Satanás ha llenado las mentes con miles de ideas constantemente, hay un bombardeo constante contra los seres humanos, contra los jóvenes, contra los adultos. Babilonia es la sociedad en la cual nos encontramos viviendo, y esta sociedad se va a parecer cada vez más a Babilonia a medida que nos vayamos acercando a la venida de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 18 versículos 2 al 3 se nos explica lo que es Babilonia. Dice: clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todos los gentiles, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por el poder de sus deleites. Algunos teólogos le quieren llamar a esta civilización en la que estamos viviendo la infósfera. La infósfera es una atmósfera, así como la atmósfera tú respiras el oxígeno, el dióxido de carbono y las cosas que se encuentran a tu alrededor. La infósfera es una atmósfera llena de información, y esa información entra a través de los sentidos. Estoy hablando de los 5 sentidos que tenemos, a través de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos, del tacto. Todo eso queda almacenado en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está conformado en 350,000 a 500,000 millones de neuronas. Cada neurona tiene aproximadamente 30 dendritas. Esas 30 dendritas o pelitos, vamos a decirlo así, son conexiones o sinapsis, y en esas sinapsis nosotros podemos almacenar información. Una sola dendrita, una sola sinapsis de las 30 que tiene una neurona de los 500,000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, puede almacenar tanta información como el número de letras de la enciclopedia británica. Eso quiere decir que nos podemos aprender de memoria la enciclopedia británica, de memoria, y ser las personas más sabias de la tierra, y solamente hemos llenado de información una dendrita de 30 que tiene una neurona de los 500,000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro. O sea que no me vengan aquí a decir que no se pueden aprender los versículos de la Biblia, o no se pueden aprender los versículos de memoria. Los seres humanos tenemos una mente muy grande para almacenar todo tipo de información. El problema que tenemos es que almacenamos la información en diferentes niveles. Almacenamos la información que vamos a utilizar y la cual constantemente estamos repitiendo. La tenemos generalmente en el lóbulo frontal y la tenemos en el primer nivel. La información, la que pensamos que nunca vamos a necesitar, por ejemplo la información de cómo vengo vestido yo, cómo vienen vestidos ustedes, o cómo venía vestida la persona de al lado, tu cerebro almacenó que el pastor venía de negro y que aquella persona traía una corbata morada. Eso tu cerebro lo almacenó, de alguna manera lo almacenó, y lo podrías recordar, pero como lo consideras una cosa muy nimia, una cosa fútil, baladí, que no vas a necesitar, algo que no tiene mucha importancia, lo almacenas en la parte más baja del, vamos a decirlo así, de la estructura que tenemos para almacenar. Lo pones en la parte más baja y finalmente no te acuerdas de ella, pero sin embargo está allí. Todo lo que has visto, escúchenlo bien, todo lo que has visto, por muy pequeño que sea, simple y sencillamente pasó por tus ojos, está almacenado. Todo lo que has oído, por muy lejos que lo hayas escuchado o por rápido que lo hayas visto, si lo has escuchado, está almacenado en tu cerebro. Si lo has tocado, si lo has pensado, si lo has respirado, todo está almacenado en tu cerebro, está almacenado en algún nivel de tu cerebro, pero está allí. El Señor le llama a esa información que nosotros tenemos el tesoro del corazón. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué dice? Lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, que finalmente de eso va a hablar la boca. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora al llegar al vivir en Babilonia? El problema es que la información que constantemente está bombardeando nuestros sentidos no es información buena. Hace un momento ustedes vieron que los jóvenes contemplan 14,000 expresiones sensuales a lo largo de un año,
que 9 de cada 10 son expuestos a pornografía a través del internet. Ustedes vieron lo que podemos ver a través de los medios masivos de comunicación el día de ayer, cuando hablamos acerca de espiritismo. Ustedes ven que hay un bombardeo a través de las caricaturas, un bombardeo a través de los medios masivos de comunicación, un bombardeo a través de los periódicos. La información la respiran. Algunos investigadores han hecho trabajos de investigación y han visto que un niño de 12 años, fíjense bien, un niño de 12 años sabe tanto hoy como sabría una persona de 30 años hace 70, 80 años atrás. O sea, un niño de 12 años hoy tiene tanta información en su cabeza como lo tendría una persona de 30 años hace 80 años atrás. ¿Y cómo lo logró? Bueno, a través de los medios masivos de comunicación. Hay un bombardeo de información. Vivimos en la infósfera. Nuestros niños saben muchas cosas que nosotros a la edad de ellos no sabríamos. ¿Y cómo es que lo aprendieron? Pues a través de los medios masivos de comunicación. Es la infósfera. Desgraciadamente esa información no es del todo buena, y esa es la época en la que tú y yo estamos viviendo. El Señor sabe que los seres humanos íbamos a ser expuestos a un mundo en medio de confusión. Íbamos a ser expuestos a teorías en contra de Dios, a personas que no creen en Dios, a personas que creen en Dios mal. Íbamos a ser expuestos a doctrinas equivocadas, íbamos a ser expuestos a filosofías nacidas en la mente de los demonios. Dios sabía que íbamos a ser expuestos a todo tipo de ideas torcidas acerca de lo que es la salvación, ideas torcidas acerca de lo que es la vida. Dios sabía que íbamos a ser expuestos a violencia y que nuestras bajas pasiones naturales iban a ser retadas. Y Él sabía que los jóvenes iban a ser adictos al pecado desde que eran muy pequeños, adictos a las drogas, adictos a los diferentes cosas a las cuales podemos ser adictos. Todo tipo de sensualidad, depravación, malicia, todo eso. Él sabía que todo eso iba a ocurrir. Y Dios no nos quiso abandonar en nuestra desesperación. Dios también se preparó para esta época del fin. El Señor, desde hace mucho tiempo atrás, utilizó a 4 jóvenes, estos 4 jóvenes que todos conocemos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, y Belsasar, como le pusieron a Daniel. Él sabía que estos 4 jóvenes iban a ser expuestos a ideas, a teorías, a tentaciones similares a las que íbamos a ser expuestos tú y yo. Y el Señor arrebató a Daniel y a estos 4 jóvenes y utilizó su vida para presentar un prototipo a los que iba a venir el tiempo del fin acerca de cómo puede alguien ser victorioso viviendo en medio de Babilonia. El libro de Daniel, ese libro de 12 capítulos, es el manual de supervivencia de Babilonia. El Señor le dijo: tu libro, ciérralo, séllalo y guárdalo hasta el tiempo del fin. Cuando se aumente la ciencia, cuando les toque vivir en medio de Babilonia, la gente va a abrir tu libro y al leer tu libro van a encontrar soluciones sencillas acerca de cómo pueden sobrevivir en medio de Babilonia. Vamos al libro de Daniel. Cuando tú y yo vamos al libro de Daniel, a veces pensamos que lo que está escrito para el tiempo del fin es solamente las partes proféticas. Estamos hablando del capítulo 2, donde se ven las imágenes y que representan reinos, y tal vez estamos pensando que puede ser el capítulo 7, el capítulo 8 y 9, y por supuesto el capítulo 12, 11 y 12, las partes proféticas. Pero realmente todo el libro de Daniel, todo en su conjunto, estoy hablando de los 12 capítulos, fue escrito para el tiempo del fin. Las historias del libro de Daniel tienen para nosotros lecciones importantes a través de las cuales nosotros podemos entender cómo podemos sobrevivir. ¿Por qué triunfaron estos jóvenes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Cuáles fueron las cosas que Dios les dio especiales? Y cuando nosotros vemos a estos jóvenes triunfando, esas lecciones que ellos tomaron, esas decisiones que ellos tomaron, nos ayudan a ti y a mí a tomar decisiones correctas, a vivir exactamente como ellos vivieron. Es como si el Señor nos dijera a través de Daniel: mira, vas a tener que vivir así, vas a tener que actuar así, esto es lo que te va a ocurrir, esto es lo que va a venir sobre ustedes, y ustedes tienen que actuar de tal o cual manera. Cuando vengan estas tentaciones, ustedes tienen que permanecer de tal manera. Dios nos dio un manual de supervivencia. Hay algunas lecciones, y yo quiero que entiendan que estas son solamente algunas. Ustedes pueden leer la historia del capítulo 1 del libro de Daniel,
Y en esa historia ustedes van a encontrar muchas lecciones acerca de cómo sobrevivir en Babilonia. Quiero que les quede bien claro a los que nos están escuchando en esta noche aquí y nos están viendo a través del internet. No solamente las lecciones que yo les voy a presentar en esta noche, esas solamente son ejemplos acerca de cómo podemos sobrevivir en Babilonia. Cuando ustedes estudian la historia del libro de Daniel y la vuelven a estudiar y la vuelven a estudiar, encuentran nuevos detalles acerca de cómo podemos sobrevivir. Lo que te estoy diciendo es que el libro de Daniel es el manual de supervivencia. Las situaciones en las que Daniel y sus amigos fueron puestos se van a repetir y se están repitiendo delante de nosotros. Los mismos retos que ellos tuvieron que enfrentar los enfrentamos tú y yo. Las mismas tentaciones, las mismas filosofías a las que ellos fueron expuestos, tú y yo estamos siendo expuestos. Y ellos triunfaron, ellos vencieron, ellos lograron salir adelante en medio de Babilonia, y Dios dejó eso escrito para que otras personas sigan el ejemplo de ellos y puedan también triunfar en medio de Babilonia. Vamos a ver algunas de las lecciones que el libro de Daniel nos enseña. El capítulo 1 nos dice algo muy importante acerca de cómo podemos sobrevivir en Babilonia. En primer lugar, para poder salvarnos en medio de Babilonia, para poder sobrevivir, se requiere que nosotros tomemos una decisión. Y esto es algo bien importante, porque esto no lo puedo hacer yo por ustedes, no lo puedo hacer yo por mis hijos. Yo no puedo hacer que mis hijos tomen la decisión, yo no lo puedo hacer. Esa es una decisión que ellos tienen que tomar por sí mismos. Ellos tienen que decidir permanecer fieles a Dios. Ellos tienen que decidir ser hijos de Dios. Ellos tienen que decidir que no se van a contaminar con las cosas de este mundo. Tú puedes decidirlo por tus hijos, pero si tus hijos no lo han decidido, se te van a esconder para poder hacerlo. Tú no vas a estar con ellos todo el tiempo. El que va a poder vencer tiene que tomar una decisión personal. Tiene que tomar la decisión de que va a permanecer de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Como dice la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 1 versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué fue lo que propuso? No contaminarse. Y no me voy a contaminar con nada. No me voy a contaminar con nada lo que se encuentra aquí alrededor. Yo estoy tratando, me voy a proponer, voy a salir limpio de este lugar. Me lo propongo que voy a salir limpio. Voy a utilizar las cosas que se encuentran a mi alrededor. Voy a tratar de salir limpio. Es muy difícil hacerlo, pero se puede. Esa es una decisión que tenemos que tomar en forma particular si queremos vencer. Esto es una lección que nos presenta el libro de Daniel. La primera, cuando estos jovencitos, adolescentes, fueron arrebatados de su familia y fueron llevados a Babilonia, ellos tomaron una decisión. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, las tropas de Alemania empezaron a llegar a los países de Europa, y esta ciudad de Rusia estaba siendo invadida. Las tropas alemanas estaban a punto de entrar, y los padres de familia buscaron una manera de sacar a todos sus hijos, a todos los niños pequeños del lugar, para que no sufrieran las cosas horribles que tiene la guerra. Así que las madres llevaron a sus pequeños hijos de 3, 4 años, 5 años y los ponían en camiones, algunos camiones de redilas, y ahí colocaban a todos los niños para que esos camiones los llevaran lejos a algún otro lugar, algún lugar de refugio en los cuales ellos pudieran pasar, salir adelante en medio de esa guerra. Y en esta ciudad en la cual estaban sacando a los niños, las madres llorando, abrazando a sus niños, sabiendo que nunca más los iban a ver, tal vez iban a perecer, y mientras estaban allí abrazando a sus pequeños niños, ¿cuánto tiempo? 4 o 5 años para poder equiparlos para el futuro. Tal vez no los iban a ver. Cuando finalmente el camión comenzó a andar, las madres comenzaron a salir corriendo detrás de los camiones, y lo único que gritaban era: hijo, hijo, acuérdate de tu nombre, que no se te olvide cuál es tu nombre. Que no se te olvide, hijo, cuál es tu nombre, cómo te llamas, acuérdate. Yo creo que nosotros los cristianos deberíamos recordar que nosotros hemos sido comprados por un precio infinito, por la sangre de Cristo Jesús, y que nosotros tenemos un nombre maravilloso. Somos cristianos, hemos decidido aceptar a Cristo Jesús, y cuando estamos a punto de entrar en Babilonia, tenemos que tomar una decisión de vivir
de acuerdo a nuestro nombre, de honrar a aquel que nos compró, de honrar a aquel a quien decimos nosotros pertenecer. Daniel y sus 3 amigos, al llegar a Babilonia, tomaron una decisión. Se acordaron quiénes eran, de quién eran hijos, a quién pertenecían, y tomaron una decisión de no contaminarse con nada de lo que hubiera en Babilonia. Iban a ser expuestos a diferentes tentaciones, filosofías. Nada de eso nos va a contaminar. La segunda lección que encontramos en el capítulo 1 es la lección de ser fiel aún en las cosas pequeñas. El Señor Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, ¿qué cosa? Va a ser fiel. Ellos tomaron la decisión de ser fiel aún en lo poco. Ahora, yo sé, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y ¿qué? Y paz. Yo lo sé. Pero estos 4 jóvenes tomaron la decisión de ser fieles aún en las cosas que parecían sin importancia. En esos detalles pequeños ellos tomaron la decisión de permanecer fieles a Dios. Eso es lo que enseña la historia. Y estoy sin contarle la historia tal vez, dando por hecho que ustedes conocen la historia. Daniel capítulo 1 nos cuenta la historia de cuando estos 3 jóvenes llegaron, se dieron cuenta que les iban a dar de comer todo tipo de comidas. Algunas de esas comidas ofrecidas a los ídolos, y algunas de estas comidas eran comidas en las cuales había puerco, había conejo y había muchos animales que no se podían comer. Y cuando los pusieron delante de su mesa, ellos tomaron la decisión de no contaminarse, así que fueron a hablar con el encargado y le fueron a pedir que no los forzaran a contaminarse, sino que probaran con ellos 10 días, ponlos a prueba, y empezaron a suplicar que se les diera la oportunidad de poder comer frutas, verduras, semillas y tomar agua, para no tomar vino y no contaminarse con las comidas que el rey tenía. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque tenemos unos jóvenes que tomaron una decisión. La decisión fue: voy a permanecer puro, voy a vencer, voy a salir adelante, no me voy a contaminar. Y tomaron la determinación de esforzarse aún en las cosas que te parecen no muy importantes, como son la comida. Eligieron lo que Dios les aconsejaba, eligieron incluso la comida que Dios les aconseja. Estaba en una reunión de pastores y no era una reunión común, era una reunión de directores de mayordomía. Yo fui director de mayordomía en México un tiempo, y era una reunión de directores de mayordomía de las 2 uniones, porque en ese tiempo se unió la Unión Mexicana del Sur y la Unión Mexicana del Norte, y estábamos todos los directores de mayordomía de México allí, una reunión. Y tú podrías pensar, una reunión de pastores de la iglesia, pues no debe haber ningún problema para la hora de la comida. Yo soy vegetariano de nacimiento, mis papás eran vegetarianos, así que yo soy vegetariano, y pues he tratado de hacer que mis hijos sean vegetarianos también. En algún momento yo tuve que tomar la decisión de ser vegetariano por mí mismo. Cuando estaba en casa, pues obviamente mis papás eran vegetarianos y yo comía lo que mis papás me daban, pero llegó el momento en el que yo solo tenía que haber tomado la decisión de ser vegetariano. Yo recuerdo que mucha gente me decía: no vas a poder, cuando salgas al campo y cuando te encuentres con los miembros de iglesia, se van a sentir ofendidos porque tú no eres vegetariano, vas a lugares en los que no se va a poder serlo. Déjenme decirles que eso es una gran mentira. Se puede ser vegetariano en cualquier parte de la tierra cuando tú te lo propones. A mí me mandaron de pastor a Tampico, Tamaulipas, y en Tampico, Tamaulipas, hermanos, la gente come pescado, pero que es una barbaridad. Y la gente come carne, pero bastante. Pero nunca tuve problemas, gracias a Dios. Yo agradezco a muchos de nuestros hermanos que estuvieron en mi primer distrito, que fueron muy pacientes conmigo. Nunca mostraron que estuvieran ofendidos porque no me comía la carne, porque simple y sencillamente me mantuve siendo vegetariano en algún momento. El asunto del vegetarianismo, les digo, estábamos en esta reunión de pastores y llegó el momento, la hora de comer. Salimos todos los pastores, directores de mayordomía, y cuando fuimos al comedor, ¡oh chasco! No había vegetales, era pura carne. Y estoy hablando de una reunión de pastores. Pura carne, pura carne, pura carne. Y ahora sí teníamos problemas, porque estábamos varios pastores que no comíamos carne,
Y estábamos en una reunión de pastores en las que se supone que es un trabajo de la iglesia, es un bote que tomó la conferencia general hace años, que en las reuniones de la iglesia no se sirve carne. Pero ahí tenían ellos mucha carne para comer. Y yo podía ver las burlas de los pastores que eran carnívoros contra nosotros los que éramos vegetarianos. Y uno de ellos se atrevió a decir en alta voz, y todavía lo tengo muy presente, era un pastor así grande, medio gordo, que era muy famoso de evangelista en esas épocas. Y dijo: yo como carne porque mi Señor comió carne. O sea, hablando de Jesús, que el Señor Jesús consumió pescado en algún momento. Y la verdad es que yo no le dije nada, nomás lo oí, pero me quedé pensando y dije, bueno, y mi Señor también usaba falda y usaba manto y guaraches y traía el pelo largo y barba. Creo que así debería andar Él también, ¿no? Si se está transportando a la época de Cristo, pues entonces debería vestirse como Cristo y andar en los lugares en los que Cristo andaba, en el tiempo en el que Cristo andaba. Pero tú te vas a encontrar que en el tiempo del fin el Señor nos manda un profeta. ¿Y para qué va a perder el tiempo el Señor Jesús? ¿O para qué va a perder el tiempo Dios al mandarnos un profeta y al darle el consejo sobre el régimen alimenticio? ¿Para qué va a perder tiempo Dios en decirnos que debemos dejar de comer carne? ¿Para qué va a perder tiempo Dios en darnos los remedios naturales, en darnos los consejos de salud? ¿Para qué va a perder el tiempo el Señor en darle los consejos de la reforma pro salud que le dio Elena G. de White? Si no es necesario, ¿por qué el Señor va a perder el tiempo? Es evidente que Dios se tomó el tiempo de hablarnos acerca de la reforma pro salud porque Él sabía que íbamos a llegar a un tiempo en el que no es seguro comer los alimentos que toda la gente come. Y el Señor nos está haciendo un llamado a tener un régimen alimenticio diferente. Y cuando tú te vas al manual que el Señor escribió, el libro de Daniel no fue escrito para cualquier época, fue escrita para el tiempo del fin. El consejo sobre la reforma alimenticia está en el primer capítulo. En el primer capítulo del libro de Daniel, en el manual de supervivencia en Babilonia, el Señor les dice: frutas, verduras y agua es el mejor alimento para vivir en Babilonia. ¿Y cuál es la promesa que está ahí encerrada? A estos 4 jóvenes, nos dice el capítulo 1, Dios les dio inteligencia y los hizo 10 veces más inteligentes que cualquier otra persona que se encontraba en Babilonia. ¿Por qué necesitamos ser tan inteligentes? ¿Por qué tenemos que ser tan sabios? ¿Y por qué necesitamos tanta astucia? ¿Y por qué necesitamos tanta capacidad de elegir entre una cosa y otra? Porque vamos a vivir en medio de una época llena de confusión, en una época llena de oscuridad. Y Dios nos da un régimen alimenticio y nos da una promesa de darnos más inteligencia y darnos más sabiduría y darnos más capacidad que a cualquier otra persona, si nosotros estamos dispuestos a escoger lo que Dios quiere que escojamos. Yo sé que las hamburguesas saben muy ricas, nunca las he probado, pero me imagino que saben muy ricas porque a muchos les cuesta mucho dejarlas. Sé que a veces los tacos de los que hacen en la calle, ¿verdad? No sé cuáles son, los de trompo, a lo mejor saben muy buenos. Pero el Señor nos está llamando a que tengamos una reforma en el tiempo del fin, una reforma alimenticia. Ahora, ¿cuál es el problema de comer carne? ¿Es asunto de salvación? ¿Me voy a perder porque como carne? No, en ninguna manera. El problema de la carne, queridos hermanos, más que de salud, es espiritual. Escúchalo bien. Más que de salud, porque a veces te dicen, no, que es malo, que es dañino, que es allí, que es allá, que enfermedades. Miren, hermanos, ese no es el problema. El principal problema de la carne es espiritual. Es espiritual. Y algunos dirán, no, pero ¿cómo? ¿Qué diferencia? Mire, pastor, usted no come carne y es tan enojón como cualquiera que come carne. Pues sí, pero si comiera carne sería peor. Y te lo voy a poner tan sencillo. Mira, si tú quieres que un perro sea bravo, ¿qué le das a comer? ¿Vegetales? Le das sangre, ¿verdad? Y le das carne cruda. ¿Para qué? ¿Para que se haga bravo? Entonces nosotros sabemos que la carne afecta el comportamiento de un animal. Y creen que a nosotros no nos pasa nada con lo que comemos. Si le pasa al perro, le pasa a cualquier animal. El problema es que la carne, tal y como nos dice el Espíritu de Profecía, inflama nuestras bajas pasiones naturales.
La carne inflama las bajas pasiones naturales del ser humano. Y si nuestras bajas pasiones naturales son inflamadas y luego aparte de eso somos bombardeados a través de los medios masivos de comunicación, ¿qué se puede esperar de nosotros? Dios entonces nos envía un régimen alimenticio especial. ¿Para qué? Para que seamos personas especiales. Cuando nosotros seguimos el manual al pie de la letra, tenemos más oportunidad de triunfar en medio de Babilonia. Ellos eligieron comer frutas y verduras y Dios les dio éxito. En el capítulo 2 del libro de Daniel nos viene una historia que todos conocemos. El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Tuvo un sueño. Y a él le parecía que era un sueño muy importante, era algo muy importante, era algo determinante. Sin embargo, cuando despertó no se acordaba del sueño. Y como no se acordaba del sueño, mandó a traer a todos sus sabios astrólogos de su reino y les dijo que le dijeran qué es lo que había soñado. Les encargó una misión imposible. Y esto es una promesa, es una profecía. Tú y yo nos vamos a enfrentar a misiones imposibles. A misiones imposibles. ¿Y cómo se pueden alcanzar las misiones imposibles? Si son imposibles, estamos hablando de que humanamente es imposible. Pero uno de los sabios, no sé quién, en esa historia le dijo al rey algo. ¿Quién puede, le dijo al rey, decirle al rey lo que soñó? Solamente los dioses. No sé quién, pero alguien le dijo eso. Solamente quién lo puede hacer, los dioses. Y queridos hermanos, tú y yo no estamos solos, ¿verdad que no? La otra lección que podemos sacar de las historias es que no estamos solos. Y ahora sí recordamos el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que podemos saber que Dios va a estar con nosotros en medio de Babilonia. Y si va a estar con nosotros, ¿de qué sirve que esté con nosotros si nunca le pedimos ayuda? Si nunca nos acordamos de Él en las misiones imposibles. No hay por qué temer. Hay que acordarnos de que tenemos un Dios de lo imposible con nosotros. Si tú has elegido lo que Él te pidió, si tú has decidido seguirle, si tú has estado caminando con Él diariamente, cuando vienen las misiones imposibles no tienes por qué temer. Tú puedes saber que Dios va a estar allí. Dios te va a escuchar. Así que acudieron a Dios por ayuda, le pidieron un tiempo al rey para poder orar, y cuando se fueron a orar, esa noche Daniel tuvo el sueño, el mismo sueño que el rey tuvo, y Daniel tuvo la respuesta que darle al rey. La historia de Daniel está allí para que todos los que vivimos en Babilonia podamos aprender de ella. Cuando vengan las situaciones difíciles a las cuales no podemos enfrentar tú y yo, sin un poder sobrenatural, podemos recordar que tenemos un poder sobrenatural a nuestro alcance. Tenemos al Dios todopoderoso de nuestro lado. Y en esa visión Daniel testificó, habló acerca del futuro, le presentó al rey todo lo que habría de ocurrir sin temor, y tuvieron un éxito. Después de eso viene una historia que todos conocemos. El rey Nabucodonosor mandó construir una estatua gigantesca. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Babilonia y la bestia vuelven a construir una imagen y hacen que todos, grandes o pequeños, se pongan de rodillas y adoren a la imagen que ha sido levantada delante de ellos. En la época de Babilonia el rey levantó una imagen, una estatua gigantesca, y mandó que todos los habitantes de su reino vinieran a la llanura de Dura y se pusieran de rodillas delante de la imagen y la adoraran. Y ustedes conocen la historia. La pregunta es: ¿por qué Ananías, Misael y Azarías, que estaban allí, los tres hebreos, no quisieron ponerse de rodillas delante de la imagen? ¿Por qué no? Porque había un mandamiento, el segundo mandamiento de Dios. ¿Qué decía el segundo mandamiento? No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, porque hay un mandamiento que dice que no me debo poner de rodillas ante la imagen, que no me debo inclinar, que no la debo honrar,
porque hay un mandamiento, el segundo mandamiento de Dios: yo voy a permanecer fiel a Dios, me voy a mantener de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y cuando toman esa determinación, no me voy a postrar ante la imagen. ¿Cuál era el problema? Había un horno de fuego. El rey había dicho que si no se ponían de rodillas, los iban a aventar en un horno de fuego. Cuando estaba estudiando teología, mi padre me llevó a un congreso en Huaxtepec. Recuerdo que un congreso de varios de pastores, y en ese congreso trajeron a un gran predicador, un gran personaje, un gran conocedor del libro de Daniel, el pastor Gerhard Hassel. Ya falleció, pero en ese momento él era lo máximo en el libro de Daniel, y lo trajeron para dar un seminario acerca del libro de Daniel, y ahí tuve la oportunidad de escuchar de primera persona a uno de los grandes maestros del libro de Daniel. Y él contó una historia. Él dice que él como hijo de pastor, pues les tocó muchas experiencias, pero una de las que cuentan es que fue con su padre y con su familia, fueron a visitar Roma. Y les dio curiosidad de conocer el Vaticano. Vamos a conocer el Vaticano, así que entraron a la ciudad del Vaticano y andaban ahí conociendo. Y ese día ahí en la plaza principal de San Pedro había mucha algarabía, estaba la gente expectante porque ese día el Papa iba a salir al balcón, iba a bendecir a toda la gente que se encontraba ahí en la plaza de San Pedro. Así que el pastor Gerhard Hassel, padre, les dijo a sus hijos: bueno, ¿quieren ver al Papa? Dijeron: pues ya que estamos aquí, pues vamos a verlo. Así que los adventistas se quedaron pues vamos a ver al Papa, es famoso, vamos a verlo. Y se quedaron ahí en la plaza juntamente con toda la gente, listos para cuando saliera el Papa. Entonces dice que empezaron de pronto a salir los cardenales y apareció el hombre de la boinita blanca, ¿verdad? Apareció, y cuando apareció allí en el balcón, toda la gente, dice que era un mar de gente en la plaza de San Pedro, todos se pusieron de rodillas y se inclinaron al suelo. Y el pastor Hassel, los adventistas que se veían de metiches, ¿verdad?, estaban allí, se quedaron parados. No había un horno de fuego. No había un horno de fuego, pero dice que con ese momento, cuando se quedaron parados, ¿qué creen ustedes que pasó? Los que estaban en el balcón, ¿cuál es la reacción automática? O sea, está toda una multitud de personas y todos se ponen de rodillas, y nada más hay un grupito ahí que no se pone de rodillas. ¿Qué creen que hicieron todos los que estaban en el balcón? Voltearon a ver a los que no se han puesto de rodillas. Dice el pastor Hassel: yo estaba allí con mi papá, y si podía sentir el calor de la vergüenza que se me subía hasta la cabeza así. Dice: no había un horno de fuego, pero realmente en ese momento yo hubiera querido, dice, que hubiera una especie de elevador abajo de mis pies, que me tomara y me bajara lentamente así, y me pusiera mi cabeza al nivel de todos los que se encontraban allí, para desaparecer en la multitud. Fíjate lo que es nada más una presión social. Ese día no era nomás una presión social, había un horno de fuego. Ellos sabían que si no se ponían de rodillas los iban a aventar al horno de fuego. Y estos jóvenes decidieron no ponerse de rodillas, permanecer a Dios, no importaba lo que iba a pasar. ¿En qué se parece eso al tiempo del fin? En el tiempo del fin tú y yo sabemos qué es lo que viene delante de nosotros, y sabemos que no es que Babilonia va a levantar una imagen grandota y va a hacer que todo el mundo se ponga de rodillas. Sabemos que Babilonia, la primera bestia y la segunda bestia, van a hacer que todos los seres humanos transgredan un mandamiento. No va a ser el segundo, es el cuarto mandamiento. Estoy hablando del día de reposo, estoy hablando del sábado. Y sabemos que Babilonia se ha propuesto hacer que todas las naciones transgredan ese día, porque Satanás está manejando Babilonia. Y Satanás lo hace a través de los trabajos, a través de las escuelas, a través de todas las cosas que puede hacer. Y en la medida en la que nos vayamos acercando al tiempo del fin, se va a ir poniendo cada vez más difícil guardar el sábado, y más difícil, y más difícil. Y te lo piden en el trabajo, y te lo piden en la escuela,
Y si no vas el sábado, pierdes el trabajo. Y si no vas el sábado, te pagan menos. Y si cierras el sábado, vas a tener menos ganancias. Empiezas a tener presiones. Si no vienes aquí, te empiezan entonces a poner cierto tipo de castigos. Y en la medida en la que vayamos avanzando, se va a ir haciendo más difícil. Y va a llegar el momento en el que no vamos a poder ni comprar ni vender. Y la presión es un horno de fuego, no precisamente, sino que si no lo haces, finalmente seas muerto o que no puedas comprar o vender. Y en la medida en la que vayamos acercándonos al tiempo del fin, se va a ir haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Pero ya tenemos un consejo a través del libro de Daniel acerca de cómo debemos permanecer fieles en el tiempo del fin. Debemos de tomar la determinación que vamos a permanecer fieles a los mandamientos de Dios, aun cuando nos pongan un horno de fuego enfrente. ¿Y qué fue lo que pasó cuando los arrojaron al horno de fuego? ¿Los dejó solos el Señor? Y quiero que entiendas que sí los arrojaron al horno de fuego. Pero cuando pasares por el fuego, yo estaré contigo. Y ahí estaba Dios con ellos. El manual para sobrevivir en Babilonia. Y cuando tú avanzas en las historias que se encuentran en el libro de Daniel, te vas a encontrar otra. Ser reverente y tenerle miedo a Dios. ¿No es el mensaje de los 3 ángeles? Temed a Dios y dadle honra. Parece ser que los seres humanos le tienen miedo a los países, le tienen miedo a los presidentes, le tenemos miedo al maestro, le tenemos miedo a las escuelas, le tenemos miedo a los jefes en el trabajo, le tenemos miedo a la sociedad, pero no le tienen miedo a Dios. No le tienen miedo a transgredir los mandamientos de Dios. El rey de Babilonia no le tenía miedo a Dios. El rey de Babilonia mandó traer unos vasos especiales, unas copas especiales. ¿Qué tenían de especiales esas copas? Estaban consagradas a Dios. Y sabiendo eso, él se atrevió a robárselos a Dios y a profanarlos. No se trata esa historia. Pero Dios no dejó pasar por alto. Envió a su ángel y escribió encalado en la pared las palabras que todos hemos leído: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto, tu reino es roto, es dado a los medos y persas. Esa noche cayó Babilonia. ¿Qué nos quiere contar el Señor a través de esa historia? Pues cuando vamos a Daniel capítulo 5, versículo 23, encontramos lo que Daniel le dijo al rey Belsasar. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, dice Daniel 5:23. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida, Dios te puede destruir con un tronar de dedos, con una palabra Dios nos puede quitar la vida. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, a ese Dios no honras, a ese Dios no le tienes miedo, a ese Dios no lo respetas. Babilonia, confundidos, adorando cosas que no deben adorar, temiéndole a cosas que no debiéramos tenerle miedo, y a lo que le debemos tener miedo y a lo que debemos adorar, no adoramos, que es Dios. Ser reverente en las cosas de Dios, ser reverentes ante Dios. Otra historia del libro de Daniel nos cuenta el esfuerzo que hace Satanás para que nos apartemos de Cristo Jesús. Porque Jesús dijo: separados de mí, ¿qué va a pasar? Nada podéis hacer. Cuando está una manada y los animales rapaces quieren atacar a la manada, generalmente van y empiezan a atacar alrededor, tratando de hacer que alguno se desespere, se asuste y abandone la manada, y entonces esas son las víctimas preferidas de los que atacan la manada. Satanás busca que nosotros nos separemos de Cristo Jesús, que nos olvidemos del lugar donde tenemos fuerza. Ahí en Daniel nos cuenta la historia que el rey de Medo-Persia hizo una ley que durante un tiempo
todos dejaran de orar y que todos dejaran de adorar a otro Dios y que solamente adoraran al Rey. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Daniel tomó la determinación que valía más la pena que lo metieran en un pozo de leones que dejar de orar un día o que dejar de orar 30 días. A nosotros no nos amenazan con aventarnos a un pozo de leones, a un foso de leones, y sin embargo dejamos de orar 2 meses o 3 meses. Pero aquí está un hombre que prefiere que lo metan en un foso de leones hambrientos a dejar de orar un solo día, a dejar un solo día de ponerse de rodillas delante de Dios y hablar con Él. Porque esa es la clave para vencer en Babilonia: estar orando. Velad y orad, dijo Jesús. Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica. Y ahí está Daniel, abre las ventanas como siempre, se postra de rodillas para adorar hacia Jerusalén, y obviamente los hombres lo estaban esperando y lo vieron, lo acusaron ante el rey y finalmente lo arrojaron a un foso de leones. El Señor no lo abandonó allí. ¿Cómo podría haberlo hecho? Como tampoco te abandonará si tú también te pones de rodillas delante de Él. El Señor no se olvida de aquellos que se ponen de rodillas delante de Él. Él los conoce, Él sabe quiénes son sus hijos. Y alguien me dirá: pero pastor, ¿por qué también a los que oran también les pasan cosas malas? Sí, queridos hermanos, a los que oran también les pasan cosas malas, y a veces cosas muy malas. Pero también puedes saber que el Señor no te deja ser tentado más de lo que puedes soportar, y que aun cuando Dios permita que te pasen cosas malas, Él tiene un plan. Romanos 8:28 dice que a los que a Dios aman, todas las cosas finalmente resultan ¿en qué? En bendición para esas personas. Hay que confiar en el plan de Dios. El libro de Daniel es un libro que nos habla acerca de confiar en el plan de Dios. Es un libro que te presenta en todos los capítulos proféticos, que Él conoce el fin desde el principio, que Dios ya sabe lo que va a pasar, que Dios ya sabía que iba a venir Babilonia, que Dios ya sabía que la ciencia se iba a aumentar, que Dios ya sabía que iba a venir después de Babilonia, Medo-Persia, después de eso iba a venir Grecia, después Roma, y después iba a levantar un cuerno pequeño. Él sabía que iban a venir las naciones del mundo. Él conoce el fin desde el principio. Él sabe que todo eso iba a ocurrir. Él sabe que las naciones iban a levantar contra él. Él conoce el levantarse de las naciones. Él sabe el tiempo del juicio. Él tiene un cronómetro. Él tiene el control de la historia. Y este libro nos habla acerca de tener confianza en el que tiene el control. Dios está esperando que tengamos confianza en Él. La persona que va a caminar en medio de Babilonia tiene que confiar que en medio de la oscuridad hay alguien que lo está guiando, que sabe a dónde va. Hay alguien que conoce el camino y sabe cuál es el final, y que finalmente vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos llamó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable, y que no importa lo que ocurra, Él finalmente nos va a llevar a la victoria. Cuando ustedes ven las partes proféticas y cuando ustedes leen la profecía, a mí me encanta la profecía porque me muestra cómo Dios está al control de la historia y cómo Dios sabe todo desde el principio. Él sabe lo que iba a pasar, sabe a dónde van Estados Unidos, Él sabe a dónde van los países de la tierra, Él sabe cuáles son los países que van a estar determinantes. Él nos presentó desde ya, nos está diciendo: mira, cuando venga la ley dominical, no de los demás países, de Estados Unidos, es el momento para salir corriendo. Y nos ha presentado a través de la profecía el levantarse de las naciones, el caer de las naciones, y nos ha mostrado todas las cosas que iban a ocurrir desde 605 años antes de que Cristo Jesús viniera. Y todas las profecías terminan en el mismo lugar, terminan con el reino de Dios estableciéndose y con todos aquellos que confiaron en Él viviendo por los siglos de los siglos, viviendo para siempre. El libro de Daniel, hermanos, está lleno de consejos, está lleno de claves, está lleno de respuestas para todos aquellos que vivimos en medio de Babilonia. Es el manual
de supervivencia que nos dice cómo sobrevivir en medio de Babilonia. Es un manual de supervivencia que nos dice a ti y a mí cómo podemos sobrevivir en medio de esta sociedad en la que nos está tocando vivir a ti y a mí. El pastor Hassel contó una historia. Recuerdo que nos contó que a su padre le tocó participar en la Segunda Guerra Mundial. Como era ministro y era religioso, le dieron la oportunidad de trabajar solamente como enfermero. Su trabajo era salir después de que terminaban las balaceras en la noche, pero exponerse a que les dispararan también, ir a recoger heridos en el campo de batalla y llevarlos de regreso y atenderlos. Eso es lo que estuvo haciendo durante la guerra. Cuando lo reclutaron y lo llevaron por primera vez, él se despidió de su familia pensando que tal vez no los iba a volver a ver. Pero una de las cosas a las cuales se enfrentó al llegar al campo de batalla en el cual se encontraba fue que el primer día que les dieron de comer puerco. Él era adventista. Era puerco y era cerveza. Alemanes al fin. Y cuando él estaba allí, el primer día él dijo: bueno, voy a ver si hay otro día, otro tipo de comida. Así que ese día ayunó y oró. El siguiente día había más puerco y más cosas que no podía comer. Así que finalmente él dijo: bueno, Daniel y sus amigos fueron a hablar. Así que él decidió ir a hablar con su capitán, con su sargento, y lo maltrató al estilo alemán. Le dijo hasta que se iba a morir en maldiciones alemanas, y le dijo que no había posibilidad alguna. Un ejército ateo que no creía en Dios. Finalmente, cuando lo pusieron ahora sí como camote, decimos los mexicanos, él siguió orando. Y de pronto en su oración se le ocurrió una idea, porque Dios es así. Dios te muestra caminos, te dice por dónde debes ir. Él dijo: bueno, voy a ir a la cocina y le voy a preguntar al cocinero, que tenía que atender como a 5,000 soldados. Tenía que cocinar como a 5,000 soldados cada día. Voy a ir a hablar con el cocinero, a ver si el cocinero me quiere hacer algo especial a mí. Pero ¿cómo va a querer un cocinero alemán que cocina como para 5,000 soldados querer cocinar para otro soldado porque no come carne o porque es adventista? Me va a espetar y si no me va a golpear. Todos decían que el cocinero tenía fama de violento, se peleaba, era gruñón, era malhumorado, y tenía que hacerlo porque tenía que lidiar con las maldiciones y las quejas de 5,000 soldados. Así que decidió ir a hablar con el cocinero. Cuando llegó, el cocinero estaba sudoroso, trabajando, no tenía tiempo para hablar, lo maltrató, le dijo: no tengo tiempo para hablar contigo. Y mientras lo andaba siguiendo, esperó el momento, hasta que finalmente le dijo al cocinero: mire, señor cocinero, es que quiero hablar con usted porque yo no puedo comer puerco. El cocinero volteó y lo miró así a punto de golpearlo. ¿Qué quieres decir? ¿Que no te gusta mi comida? Dice: no es que no me guste su comida, es que yo no puedo comer puerco. ¿Qué te pasa? ¿Eres vegetariano? Dice: bueno, pues en realidad preferiría ser vegetariano, me gustaría comer vegetariano. El cocinero se le quedó mirando, dice: ¿tú eres vegetariano? Y le dice: sí, soy vegetariano. Dice: yo también soy vegetariano. Dije: no puedo comer esta porquería. Dice: regularmente tengo mi propia comida aquí. Si tú quieres comer lo que yo como, que nadie más le gusta lo que yo como, puedes venir aquí a comer conmigo todos los días. Así que el pastor Hassel no comía con todos los soldados, comía con el cocinero.
comida hecha especialmente por el cocinero para él mismo, que tenía mejor gusto y mejor preparada. Ahora el cocinero la compartía con él y se hicieron amigos, y el pastor testificó con él y lo hizo cristiano y le hizo aceptar al Señor. Pero él cuenta una historia, algo interesante en esa historia. Dice que al final de la guerra, casi los 5,000 soldados que estaban originalmente en ese lugar fueron muriendo uno por uno a través de la guerra. Bombardeos, cocineros fueron asesinados, y al final, casi de la guerra, solamente quedaban 2 personas de esos 5,000 que llegaron al mismo tiempo cuando él estaba en ese lugar. Solamente 2 personas habían sobrevivido, las originales, y ustedes saben quiénes eran. Era el cocinero y el pastor. Y el cocinero le dijo: yo ya estaría muerto, pero estoy vivo por ti. Dios me ha mantenido vivo, porque si fuera otro cocinero tú tendrías que comer puerco con todos los demás. Así que Dios me ha mantenido vivo para mantenerte vivo a ti. Hay un Dios que sabe dónde estamos. Hay un Dios que sabe que estamos viviendo en medio de Babilonia. Hay un Dios que sabe que nos ha tocado vivir en la época más terrible de la historia, y está pendiente de todos aquellos que toman decisiones como las que tomaron Daniel y sus 3 amigos, que quieren ser fieles en lo muy poco, que quieren permanecer del lado de la justicia aunque se desplomen los cielos. Dios está pendiente de ellos y los usa y les da inteligencia y les da sabiduría y los hace vencedores. Hay una historia que me gusta mucho en la Biblia. Es la historia de ese joven que está en la pantalla. Él no le tocó vivir en Babilonia, pero le tocó vivir en Egipto, en una sociedad llena de espiritismo, en una sociedad disipada, llena de homosexuales. Porque si ustedes estudian la historia de Egipto, en Egipto había un templo al que iban todos los faraones, y todos los que se encontraban en el palacio iban cada mes a tener relaciones sexuales, hombres con hombres. Y a esa sociedad fue enviada este joven, no por voluntad propia. No llegó como jefe para dar órdenes, fue enviado como un esclavo. Y como un esclavo, siendo un esclavo con todas las desventajas, ese jovencito llamado José decidió permanecer fiel a Dios, solo, sin amigos. Ese joven podría haberle reclamado al Señor: ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué permitiste que me vendieran como esclavo? Y luego, por permanecer fiel a Dios y no acostarse con la esposa de su jefe, fue arrojado en prisión, y aún allí permaneció fiel a Dios. ¡Qué historia maravillosa! Es la historia de un joven que permaneció fiel a Dios, no importa lo que pasara. Esa es la verdadera fe. La fe que decide confiar en Dios y servir a Dios, no importa lo que pase. Te vaya bien, te vaya mal, Dios será mi Dios. Una fe que confía que Dios tiene un plan por sobre todo, y que al final Él nos va a mostrar la victoria. Dios tiene un plan. Me dejan contarles la historia a través de un canto. Tengo sonido, ¿verdad?
controlé. Creí saberlo todo, así cerré a mi corazón, mas Dios me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz hará brillar, pues tú, Dios, tienes un plan y lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe es más sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer que tú, Dios, tienes un plan y lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Vi en el cielo un águila volar, y como ella quise yo cruzarlo, mas fuiste tú quien le enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan y lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final lo entenderé, que tu Dios tienes un plan. Esta noche quiero que tomes una decisión. La decisión que toman los vencedores. La decisión que todo ser humano tiene que tomar aquí en Babilonia. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? ¿Quién va a ser tu Dios? ¿Vas a permanecer fiel a Él? ¿Vas a seguir los consejos de su manual? ¿Vas a tomar decisiones por lo difícil que sean? Decisiones que honren a Dios. ¿Le vas a entregar tu vida? ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres pasar con éxito la sociedad en la que te ha tocado vivir? Yo te invito a tomar una decisión esta noche. Pon tu vida en las manos de Dios. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, yo voy a ser fiel a ti, no importa lo que pase. Yo te voy a obedecer, yo te voy a honrar en lo que como, en lo que bebo, en lo que pienso, en lo que hago. Que mi vida sea un templo para ti.
que todos mis actos sean para honrarte. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. ¿Quieres venir aquí al frente? Ven aquí a decirle al Señor Jesús, hoy me pongo en tus manos. Tú conoces el camino, tienes un plan. Hoy me pongo en tus manos. ¿Quieres decírselo? Ven aquí. Ponte de pie y ven aquí a decírselo al Señor. Ven a consagrar tu vida al Señor, a decirle: Señor, no tengo miedo de lo que me va a pasar en Babilonia, porque tú vas a estar conmigo y porque tú tienes el control. Ven a decirle: Señor, me consagro, me entrego. Obra un milagro en mí. Tal vez hay ídolos, hay vicios que tengo que vencer, pero con tu poder y con tu ayuda yo voy a ser más que vencedor. Esta noche es noche de decisiones. No te quedes ahí sufriendo. Pon tu vida en las manos del Señor Jesús. Decide servirle a Él, confiar en Él, no importa lo que pase en tu vida. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque a pesar de que somos pecadores, tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Has tenido misericordia de nosotros, nos has dado un manual de supervivencia. Ahora entendemos que tenemos que tomar decisiones, que tú nos estás llamando a ser diferentes, a vivir como hijos tuyos. Ayúdanos a entender que no se nos olvide que somos tus hijos, que no se nos olvide nuestro nombre, que hemos sido comprados con tu sangre, que somos llamados cristianos. Queremos honrarte en todo lo que hagamos, queremos honrarte en todo lo que decidamos, en todo lo que comemos, Señor, en lo que somos, en lo que pensamos. Ayúdanos a pasar con éxito la etapa de nuestras vidas, nuestro peregrinaje. Tómanos de la mano, llévanos de regreso al hogar celestial. Que nuestras vidas sean para ti honra y gloria, sean una alabanza constante. Ayúdanos, oh Señor, a honrarte en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a aquellos que amamos. Haz que nuestros hijos te amen. Haz que nuestros hijos también puedan vencer en medio de esta sociedad terrible que nos ha tocado vivir. Tómanos en el hueco de tu mano. Obra en nosotros el querer como el hacer. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Les esperamos mañana a las 7 de la noche nuevamente y queremos anunciarles que estamos planeando para un bautismo este próximo sábado. Si alguno se me ha acercado, podemos dialogar y que Dios les dé una noche tranquila y su paz, su protección para regresar mañana aquí a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche, hermanos.